Y pues cualquier pregunta al final, como siempre, o en cualquier momento que tengan alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. Pues bueno, como la plática yo la tengo estructurada, pues dado que el grupo es muy amplio, porque evidentemente es un grupo que ha sido muy estudiado en ese sentido, pues obviamente en una sola plática pues es imposible abarcar todo lo que es todo el grupo, pero sí es posible que ustedes como biólogos en formación, independientemente de que se vayan a dedicar a algún tema relacionado a la investigación o a la paleontología en general, pues sí es importante que ustedes por lo menos conozcan un poco, o tengan por lo menos un concepto más preciso de lo que es un dinosaurio, dado que el grupo en sí mismo es un, ha sido ampliamente estudiado y de hecho, como les comentaba el doctor Fabián, pues todavía sobrevive hasta nuestros días, ya no como las representaciones tradicionales, pero sigue existiendo y dados los objetivos del curso de Cordados, que es presentarles de manera muy general la clasificación de los vertebrados, pues una parte de la plática está estructurada de esa forma para que de manera muy breve, pues ustedes vean cuáles son algunos aspectos relevantes sobre los dinosaurios, comenzando en primero, y aunque se oiga como algo muy bobo, pues qué es un dinosaurio, definiendo qué es un dinosaurio, ya que si bien la palabra tiene diferentes connotaciones, pues en términos científicos, sí define sí se utiliza para clasificar un grupo de vertebrados terrestres. En segundo término, les muestro algunas características de las más obvias sobre cuáles son las que nos permiten reconocer a un fósil y asignarlo al grupo de los dinosaurios. También vemos algo de la clasificación de manera muy somera también, porque pues, es muy difícil poder abarcar todo el grupo es muy difícil poder hablar de todos los clados de la clasificación de los dinosaurios y su representatividad en México, ya que desde los años 90 a la fecha, o sea, desde hace unos 30 años, la diversidad taxonómica de dinosaurios se ha incrementado significativamente y pues ya no nada más son unas cuantas especies las que conocemos. También les hablo, ya para terminar como esta parte de la charla, les presento algunos estudios sobre qué es lo que se está haciendo actualmente para estudiar a los dinosaurios. Y finalmente, aunque anteriormente no profundizaba tanto en este tema, voy a hablar un poquito sobre la extinción de los dinosaurios, ya que ha habido nueva información que ha venido presentándose a lo largo del tiempo y que me parece relevante que ustedes la tengan. Así que bueno, pues para comenzar con la charla, pues hay que empezar definiendo qué es un dinosaurio, ¿no? La palabra dinosaurio fue creada en 1842 por el naturalista británico Richard Owen. Fue presentada en 1842 y fue utilizada para definir como un grupo biológico, para clasificar en un nuevo grupo biológico a 3 reptiles fósiles que habían sido descubiertos en ese entonces en Inglaterra, comenzando en 1823 por un reptil fósil conocido como Megalosaurus. Esta es su representación del siglo XIX y aquí las representaciones modernas de cada una de estas 3 especies de dinosaurios. Al género Iguanodon, que fue descrito en 1800, que fue descrito unos años más tarde por el doctor Gideon Mantel, y en 1833 el género Ileosaurus. Algo que llamaba la atención de estos 3 vertebrados fósiles no solamente era el gran tamaño que tenían, sino que a pesar de que eran restos bastante fragmentarios, a como los conocemos ahora, los restos de dinosaurios, una característica que observó Owen en relación que los diferenciaba de otros reptiles era la forma del fémur, es decir, los huesos de las extremidades, que eran rectos. A diferencia de lo que observamos en otros grupos de reptiles que te presentan una postura en la cual reptan o que las extremidades generalmente se salen del cuerpo de manera lateral, en el caso de los dinosaurios o de estos 3 vertebrados fósiles, observó que las patas por la forma estarían debajo del cuerpo en una postura muy similar a la que tienen los mamíferos. De ahí que él propusiera que estos 3 grandes vertebrados fósiles o reptiles fósiles fueran clasificados como un parte de un mismo grupo, y a partir de entonces comenzó sobre todo en Estados Unidos, durante el resto del siglo XIX, empezó a haber una gran rivalidad entre 2 paleontólogos norteamericanos que permitió, por un lado, descubrir grandes yacimientos fósiles que actualmente se siguen explotando y también conocer muchos
cada vez más dinosaurios de los que se conocían en ese entonces, de manera tal que pasamos de que se pasó de la ciencia de conocer unos cuantos dinosaurios en Europa a una gran compendio hacia finales del siglo XIX, que ya se tenía una muy buena imagen sobre la anatomía y algunos restos fósiles de dinosaurios, y la palabra dinosaurio dejó de ser solamente parte del dominio científico a pasar a parte del dominio público, de manera tal que el término ya se utilizaba para referirse a reptiles de gran tamaño, a algunos, cualquier cosa que fuera gigantesca, que estuviera extinta, en algunos casos que medio fuera reptiliana, que más o menos podíamos interpretar, que se interpretaba como dinosaurio, y no solamente se limitó al aspecto zoológico, sino que, como saben, pues también cuando hablamos de un dinosaurio hablamos de algo desactualizado, de algo anticuado, de algo viejo, o también, pues también nos referimos a veces a los políticos de esa manera. Pero el término dinosaurio, como les mencioné al principio, pues sigue representando un grupo biológico muy específico y es utilizado para clasificar a un grupo de vertebrados terrestres que comparten características en común. Así que bueno, aquí habiendo dicho esto, pues aquí les pongo 9 imágenes de 9 vertebrados fósiles que tienen cierto parecido a los dinosaurios. Y aquí les pregunto, pueden participar, es cuál consideran que son dinosaurios de estas imágenes, que generalmente son las que la gente llega a confundir con dinosaurios. A ver si quieren, pónganlo también ahí en el chat. En el chat. Y luego los chicos son medio tímidos para participar. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Pues sí, así llegué a los dinosaurios, carnal, hablando. Entonces, de lo que le está preguntando Carlos, tiene numeritos las imágenes, ¿cuál es un dinosaurio? ¿No? Así es. La 2. La 2. La 2, ok. ¿No dice que el 4? 2, el 4. Ajá. El 6, ok. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El 7, el 8. 2, 7 y 8. Ajá. A ver quién más da, quién da más, quién da menos. 4. El 4, ajá. Pues bueno, en general, el grupo de los dinosaurios, pues es bastante amplio y pues sí, por lo menos hay cierto, digamos, arquetipo, ¿no? De lo que podemos reconocer como un dinosaurio, ¿no? Por ejemplo, el número 4 efectivamente es un dinosaurio, pero no solamente es un dinosaurio, sino que además algo de lo que aquí, por lo menos en las imágenes que ya está resaltado, pues algo que ustedes también ya deben empezar a ver es por qué las aves son consideradas dinosaurios, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente las personas asumen que los reptiles que vivieron con los dinosaurios o que fueron incluso anteriores, generalmente las confunden con dinosaurios, pero ahorita vamos a ver por qué estos que están enmarcados en un cuadro rojo sí son dinosaurios y por qué estos no lo son. Y por cierto, algo que no sé si les comentó el doctor Fabián, es parte de la plática, va para su examen. Me dijo el doctor que era el 90%, ¿no, carnal? Era para el examen. Como 95 más o menos. Bien, carnal. Entonces sí, va a venir varias cosas del examen, entonces ya saben ustedes. Ya saben a quién echarle la culpa por torturarlos así. Así que bueno, el por qué los vertebrados que estaban enmarcados en rojo sí son dinosaurios, o por qué las aves son consideradas dinosaurios, tiene mucho que ver con cómo se clasifican en biología los seres vivos actualmente. Y es como seguramente ya les han explicado, es a través de las relaciones filogenéticas o las relaciones evolutivas que tienen los distintos grupos. ¿Alguien ha visto alguna vez una representación como esto? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Alguien puede decir el nombre? Cladograma. Así es un cladograma, y los cladogramas son representaciones gráficas en las que se representan estas relaciones filogenéticas. Como seguramente ya vieron en su curso, los vertebrados que correspondemos al grupo de los vertebrados terrestres recibimos el nombre de grupo de los tetrápodos. Dentro del grupo de los tetrápodos se reconocen dos principales líneas evolutivas. La primera de ellas, o la más basal dentro de todo el grupo de vertebrados terrestres, es el grupo de los anfibios, en la cual se clasifican, perdón, a lo que vendrían a ser los anfibios modernos, como las salamandras, las ranas, las
las cecilias, y también una serie de vertebrados fósiles que aún están mucho en discusión cuál es su relación evolutiva en relación a los anfibios modernos. Pero como son los temnospondilos o los lepospondilos, que en algunos casos son grupos que derivan, que no dejaron ningún descendiente moderno y que se parecen bastante a algunos reptiles modernos, y en algunos casos pudieron haber dado origen a los anfibios modernos, aunque eso todavía está en discusión. Y como grupo hermano del grupo de los anfibios está un grupo de los amniota, que somos los vertebrados que tenemos adaptaciones precisamente a poder estar completamente adaptados al entorno terrestre, ya que, como recuerdan, los anfibios todavía necesitan de un medio acuoso para poder reproducirse, mientras que el resto, los grupos de los amniota, ya no tienen esa necesidad de un medio acuoso para la reproducción. Dentro del grupo de los amniota, que son los vertebrados ya completamente adaptados al entorno terrestre, hay dos grandes divisiones. Por un lado está la del grupo de los sinápsidos, que es donde se clasifican actualmente los mamíferos, que son aquellos que en estadios muy antiguos de la línea evolutiva se presentaba detrás de la cuenca ocular, en el cráneo, en la parte temporal del cráneo o detrás del ojo, se presentaba un agujero que se conoce como fenestra temporal, que de hecho nosotros todavía conservamos, aunque modificada esa fenestra, que es lo que nosotros conocemos como arco cigomático, que se encuentra debajo del ojo. En esta línea evolutiva que da origen a que nos clasificamos los mamíferos, hay algunos vertebrados fósiles que a veces son confundidos con dinosaurios, como es el caso del dimetrodón, del edafosaurio, que a veces son llamados reptiles mamiferoides, o que también eran llamados reptiles tipo mamífero, ya que son grupos que todavía tienen esta morfología que todavía recuerda mucho a los reptiles, pero están muy relacionados al origen de nosotros los mamíferos, que en el caso de los mamíferos, una característica por la cual podemos clasificar a muchos vertebrados como sinápsidos es porque ciertos huesos que formaban parte de la unión entre el cráneo y la mandíbula fueron desplazándose a lo largo de toda la historia evolutiva para formar lo que es los huesos del oído interno, ya en los mamíferos como el grupo más derivado de sinápsidos. Y como grupo hermano de los sinápsidos está el grupo de los saurópsidos, lo que podemos considerar como reptiles de manera más general, y que en este caso los saurópsidos o reptiles presentaban dos fenestras a nivel temporal, a diferencia de los sinápsidos que solo presentaban una. En el caso de los saurópsidos presentan dos. Aquí pues encontramos otra vez, insisto, los reptiles más tradicionales, como son los testudines, que es el grupo de las tortugas, que como saben actualmente el grupo de las tortugas en relación a lo que era la representación fósil es mucho más escaso, pero conocemos tortugas desde hace varios millones de años, y también hubo algunas tortugas bastante extrañas, tortugas gigantes también durante la era mesozoica. En Mesozoica también aquí se clasifican los lepidosauria, o el grupo de los lepidosaurios, que son donde se clasifican las lagartijas, las serpientes, las tuátaras, que son estas como iguanas gigantes que viven en Nueva Zelanda, y algunos otros reptiles que sobre todo fueron marinos y que también a veces se llegan a confundir con dinosaurios. Si han visto la película de Jurassic World, cualquiera de las dos, que ya salieron, hay uno que sale comiéndose a un tiburón blanco. Ese es un mosasaurio, precisamente, es un reptil marino que vivió en la era de los dinosaurios y que generalmente se llegan a confundir con dinosaurios, aunque algunos estudios filogenéticos dicen que están más emparentados con los varanos, por ejemplo, como el dragón de Komodo, los lagartos monitor, los lagartos moritón de la sabana, todo este grupo de lagartos de gran tamaño, por lo que los mosasaurios literalmente podrían ser clasificados como lagartijas marinas gigantes. Un grupo que es muy comúnmente confundido con dinosaurios es el grupo de los sauropterigios, que fueron reptiles marinos que fueron muy diversos, sobre todo durante inicios de la era mesozoica, en el periodo triásico. En particular estos que son los llamados plesiosaurios, que conocen dos grandes tipos de plesiosaurios, los que tenían el cuello largo y los que tenían el cuello corto. A diferencia de muchos vertebrados marinos como tal, estos vertebrados utilizaban las cuatro aletas para poderse desplazar, mientras que muchos vertebrados utilizan la cola como medio de propulsión. En el caso de ellos, utilizaban las cuatro aletas de manera muy similar a como utilizan las aves hoy para volar, por lo que
por lo que algunos paleontólogos de manera muy romántica dicen que ellos volaban sobre el agua, por este movimiento que hacían con las 4 aletas de manera simultánea para desplazarse. Otro grupo que comúnmente son muy confundidos con dinosaurios es el grupo de los ictiosaurios, que son estos reptiles marinos que vivieron contemporáneos a los dinosaurios y que son el ejemplo clásico de convergencia evolutiva, en el cual, a pesar de que se compara de que la forma del cuerpo de los ictiosaurios se parece a la de la forma de los peces, a la de los tiburones y a la de los delfines, pues en realidad ninguno de estos tres grupos tiene una relación evolutiva en común, simplemente llegaron a una misma forma corporal por las presiones selectivas y por el entorno en el que viven. Aunque no me detengo casi nunca a mencionar a algunos representantes de México, aquí se me hizo importante mencionar este género que es Aquetzapalin carranzai, que es un ictiosaurio mexicano, es el primer ictiosaurio en ser descrito aquí en nuestro país y sus restos fósiles son del Jurásico y fueron encontrados en el estado de Durango, por lo que es el primer ictiosaurio, primer género de ictiosaurio descrito en nuestro país. Ya se habían descrito algunas otras especies de nuestro país, pero este es el primero que recibe su propio género. Y es un grupo que, a pesar de que ha sido poco estudiado en nuestro país, hay bastantes fósiles de ictiosaurios que se han encontrado en varias partes de la República, porque para la era mesozoica, una buena parte de la era mesozoica, México estuvo sumergido bajo un océano antiguo que ya no existe, que es el mar de Tetis. Y bueno, finalmente llegamos a una de las dos grandes líneas evolutivas de vertebrados terrestres que fueron las formas de vida terrestres dominantes, por un lado durante la era mesozoica, y que han persistido desde entonces, junto con los sinápsidos, el grupo de los arcosaurios. El grupo de los arcosaurios han sido vertebrados, una de las radiaciones evolutivas de vertebrados terrestres más importantes o las más diversificadas de las que tenemos, de las que conocemos. Si ustedes digitan en Google la palabra arcosaurio y se van a Wikipedia, van a ver que Wikipedia define que arcosaurio es el grupo en el que se clasifican a los cocodrilos y a las aves. Y si bien es cierto, actualmente se reconoce esta relación filogenética a partir de análisis moleculares, el grupo fue propuesto, pero desde el siglo XIX. Y en aquel entonces, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, pues todavía no se tenía el entendimiento que se tiene actualmente sobre la genética, mucho menos se utilizaba para clasificar. Entonces, si nos fijamos morfológicamente, pues no tienen como que mucho parecido los cocodrilos con las aves, si bien tendrán algún comportamiento en común, como el hecho de que los cocodrilos cuidan a sus crías, pero no es como lo hacen las aves, que los dos fabrican nidos para opositar, pero pues tampoco es como que algo muy, que se vea como una característica que pueda ser usada para ponerlos en común. Entonces, ¿en qué se basaron los paleontólogos del siglo XIX para clasificarlos como parte del mismo grupo? Pues tiene que ver precisamente con todo el registro fósil que conocemos de ambas líneas evolutivas, de la que dio origen por un lado a las aves y por otra a los cocodrilos modernos. Si nosotros vamos retrocediendo cada vez más en la línea filogenética de los arcosaurios, vamos viendo que va siendo cada vez más difícil poder discernir entre cuándo estamos hablando de un arcosaurio que está relacionado a los cocodrilos y cuándo uno que está relacionado a las aves. Para poder saber algunas características, hay varias características que los ayudan a definirlos como parte del mismo grupo, pero así las más evidentes, las más obvias, se encuentran concentradas precisamente en el cráneo. Y son dos agujeros o fenestras, que fenestra significa ventana, si no me equivoco en francés, las que se encuentran en el cráneo que nos permiten separar a los arcosaurios como un grupo biológico reconocido en relación a otros saurópsidos o a otros reptiles. La primera de ellas es la fenestra mandibular o fenestra mandibular externa, que es esta que se encuentra en la mandíbula inferior y que actualmente todavía preservan los cocodrilos. Esta fenestra para lo que sirve anatómicamente es porque en esa región se meten algunos músculos que están encargados del cierre de la mandíbula. De ahí que si escuchan eso de que los cocodrilos cuando quieren someter a un cocodrilo nada más tienen que cerrarle la boca para que no la abra, porque su fuerza está en cerrar y no en abrir, pues tiene que ver un poco con esto de tamaño de los músculos que están encargados en el cierre de la mandíbula. En el caso de las aves ya no se presenta, pero sus ancestros dinosaurios sí tenían esta fenestra. Y finalmente hay un segundo agujero que también nos ayuda a definirlos como
parte de un mismo grupo, que es uno que se encuentra en medio de la fosa nasal y antes del ojo, que es este de aquí, que es la fenestra anterorbital o anterorbital fenestra, que es un agujero que se presenta en medio en medio del ojo y de la nariz. Los cocodrilos ni las aves lo presentan, por lo que no sabemos exactamente para qué la utilizarían. Hay algunas hipótesis que se han planteado a lo largo del tiempo, pero la más aceptada de para qué le serviría esta fenestra o este agujero es para aligerar el peso del cráneo, ya que esta fenestra es muy evidente sobre todo en arcosaurios depredadores, que incluye tanto algunos miembros del grupo de los cocodrilos sobre y en los dinosaurios carnívoros que tenían cráneos muy masivos. Esta fenestra tiende a ser muy grande, por lo que se piensa que esta fenestra lo que les ayuda a aligerar el peso porque estaría rellena de aire, cubierta obviamente de una capa muy delgada de músculo y de piel, y eso les permitiría tener un cráneo masivo muy grande sin que este pesara demasiado. Para poder reconocer a un arcosaurio cuando se trata de la línea de los cocodrilos o de la línea de las aves, pues en general lo que como características muy evidentes para poder separarlos se encuentran en dos huesos de los talones que también nosotros tenemos. Uno es el astrágalo y el otro es el calcáneo. En la línea que da origen a los cocodrilos, el astrágalo y el calcáneo, que son, insisto, huesos del tobillo, son dos huesos que se parecen mucho morfológicamente y son casi del mismo tamaño, además de que ambos huesos pueden separarse. Pero en el caso del grupo que da origen a las aves, incluidos los dinosaurios, el astrágalo tiende a ser mucho más grande que el calcáneo, y además no solamente eso, sino que además ambos huesos están fusionados, no se pueden separar. Y esa es la diferencia principal entre los arcosaurios que dan origen a los cocodrilos o la línea de los cocodrilos, que los huesos son muy parecidos y se pueden separar, mientras que en la línea de las aves, el astrágalo es más grande que el calcáneo y no se pueden separar porque están fusionados ambos huesos. Si bien durante la era mesozoica la conocemos comúnmente como la era de los dinosaurios, realmente debería ser conocida como la era de los arcosaurios, ya que no solamente los dinosaurios fueron los únicos que se diversificaron en gran medida, sino que también el grupo de los arcosaurios en general tuvo una explosión evolutiva bastante significativa. Hubo varios miembros de la línea de los cocodrilos o de los pseudosuquios tuvieron una radiación evolutiva muy importante. Como saben, los cocodrilos son llamados a veces fósiles vivientes, ya que generalmente cuando pensamos en cocodrilos de la era de los dinosaurios o de la era mesozoica, pues generalmente son como las versiones modernas, pero en grande, en gigante, pero no solamente se limitaron a tener ese estilo de vida anfibio que tienen actualmente, sino que también hubo varios miembros del grupo de la línea de los cocodrilos que evolucionaron para ser completamente terrestres, y no nada más eran animales pequeños, sino que ocupaban nichos ecológicos equivalentes a depredadores de mediano tamaño en algunos lugares, como lo era el caso de Madagascar, e incluso hubo líneas evolutivas de cocodrilos que se adaptaron a ser animales vegetarianos. Algunos, por ejemplo, a principios de la era mesozoica, evolucionaron tan rápido que incluso llegaron a parecerse a los dinosaurios, a ser muy similares a los dinosaurios posteriores como los aetosaurios, que si se fijan, pues es como un equivalente a los dinosaurios acorazados, pero que vivieron ante el Cretácico, e incluso hubo una línea evolutiva de cocodrilos que evolucionaron a ser completamente marinos, con las extremidades posteriores modificadas en forma de aletas y tenían un estilo de vida completamente marino, aunque no fue una línea evolutiva que tuviera mucho éxito, ya que solamente se conocen desde mediados hasta finales del Jurásico. Pero tuvieron toda esta radiación evolutiva muy significativa el grupo de los pseudosuquios o el grupo de los cocodrilos. Y por otro lado está la línea de las aves o el grupo Ave metatarsalia, que es la línea evolutiva ya donde están clasificados la línea evolutiva de las aves, que incluye a los dinosaurios y algunos otros arcosaurios, que también se confunden mucho con dinosaurios, como es el caso de los reptiles voladores o los pterosaurios, que son estos vertebrados que fueron de también un tamaño muy variable, vivieron durante toda la era mesozoica. Estos fueron los primeros vertebrados en tener un vuelo activo, es decir, no nada más planeaban, sino que sí tenían musculatura especializada en poder mantener un vuelo activo,
hubo de varios tamaños, hubo algunos que fueron muy pequeños, hubo algunos muy grandes como el caso de los asdárquidos, como lo es el Quetzalcoatlus, que fueron gigantescos, o sea, son los vertebrados voladores más grandes que se conocen, y a pesar de que eran de un tamaño gigantesco, aún así eran bastante ligeros. En el caso de Quetzalcoatlus, se ha estimado que podía pesar hasta 200 kilogramos, pese a su tamaño tan gigantesco que tenía, y a pesar de ser tan ligeros, hay algunos estudios biomecánicos que han demostrado que su musculatura era muy poderosa, lo bastante poderosa como para poder levantar el vuelo desde el suelo, mientras que por mucho tiempo se pensaba que por su tamaño solamente podían hacerlo como planeando, o sea, tentándose de un risco de los árboles y alzando el vuelo. Ahora sabemos que en realidad podían levantarse desde el suelo y podían despegar, muy parecido a como lo hacen muchas aves, e incluso era una característica que tenían desde que salían del huevo, como se ha observado en un sitio de anidación que se encontró, si no mal no recuerdo, en Sudamérica, que se encontraron varios individuos juveniles y que se vio que tenían la musculatura necesaria para poder emprender el vuelo desde el momento en el que salían del huevo. Y bueno, ahora sí que ya vimos lo que no son dinosaurios, ahora sí vamos a ver qué características o por qué los grupos de los dinosaurios está separado, es reconocido como diferente al resto de los grupos anteriores. Se fijaron cuando hablé de algunas características anatómicas que tenían en común algunos vertebrados, pues bueno, así es como se clasifican a los vertebrados actualmente, siguiendo una serie de características que cumplen en común todos los vertebrados. Dentro del grupo de los dinosaurios va a depender mucho del autor que consulten, pueden encontrar entre 14 a 16 características en común que tengan los dinosaurios. Aquí solamente les voy a hablar de 4 que son bastante obvias para no atiborrarlos de tanta información, pero que son características que se presentan en todos los dinosaurios. La primera de ellas es este enunciado muy largo, que es la cresta del pectoral elongada, que abarca aproximadamente 40% la longitud del húmero. ¿Qué quiere decir todo ese enunciado? Bueno, el húmero es el hueso del brazo, lo que tenemos nosotros, también nosotros presentamos el mismo hueso. En el caso de todos los huesos en general, podemos reconocer algunos procesos, algunas crestas, algunas cicatrices en las cuales se unen determinados músculos, por lo que viendo el tamaño de la cicatriz o viendo el tamaño de un determinado proceso en el hueso, podemos determinar o podemos tener una idea del tamaño de la musculatura que se sujetaba en ese hueso. En el caso del húmero, los dinosaurios presentaban una cresta en el hueso del húmero que se conoce como cresta deltopectoral. En esa cresta se unen precisamente los músculos del deltoides y el pectoral, y eran una cresta que si medían el hueso de la longitud del húmero, esta cresta mide aproximadamente el 40% de esa longitud, y es una característica que demuestra anatómicamente demuestra que los dinosaurios tenían una musculatura muy desarrollada en los brazos. En este caso, en esta serie de húmeros que están aquí, que son de dinosaurios con cuernos, la cresta del pectoral en ese tipo de dinosaurios era muy desarrollada porque el cráneo pesaba mucho y tenían que soportar mucho peso en la parte anterior del cuerpo. En el caso de Tyrannosaurus, por ejemplo, que este es un húmero de Tyrannosaurus, a pesar de que era el tamaño del húmero de mi brazo, que muchos ridiculizan a Tyrannosaurus Rex porque tiene bracitos muy chiquitos, en realidad tenía una musculatura muy, muy desarrollada en esa región. E incluso en el caso de las aves, que también presentan cresta deltopectoral, a pesar de que ya no es tan grande como eran los dinosaurios, sigue siendo una estructura bastante evidente en el caso de las aves, que obviamente ellas utilizan los músculos, las que pueden volar, para precisamente que se anclen ahí músculos encargados para poder emprender el vuelo. La segunda característica es la presencia de dos o más vértebras sacras, que las vértebras sacras son estas vértebras que se unen precisamente a los huesos pélvicos. En nosotros los mamíferos, estas se fusionan para formar lo que conocemos como el sacro. En el caso de los dinosaurios, la mayoría de los reptiles presentan una o dos vértebras sacras. En el caso de los dinosaurios presentan más de dos o más vértebras sacras. Y en algunos casos esa unión no nada más era de fusionarse entre las vértebras sacras de los dinosaurios, sino que además también era un número bastante elevado, que en el caso de algunos dinosaurios que eran muy grandes, como los cuello largo o los dinosaurios acorazados, estas les ayudaban a poder soportar el peso, el hecho de que se fusionaran, y además
de que conforme pasaba el tiempo se iban fusionando cada vez más las vértebras sacras junto con los huesos de la pelvis, de manera tal que en las aves se llegó a tal extremo que incluso ya no se pueden separar los huesos pélvicos de las vértebras sacras, y de hecho se forma una estructura que se conoce como sinsacro, que es este hueso que se encuentra precisamente el que forma parte de la cavidad pélvica, pero llegaron a ese punto de unión las vértebras sacras en el caso de los dinosaurios, mientras que nosotros los mamíferos, el sacro, las vértebras sacras todavía se pueden separar de los huesos pélvicos, en el caso de ellos ya no se pueden separar. Y es una característica que también se presentaba en otros dinosaurios, como los dinosaurios de gran tamaño. Proceso ascendente en el astrágalo, que es este hueso que les mencioné, que era del tobillo. A diferencia de muchos vertebrados terrestres, el astrágalo de los dinosaurios presentaba esta como lengüita, que se conoce como proceso ascendente. En el caso de este proceso, en algunos casos de dinosaurios muy primitivos era un proceso relativamente pequeño, pero en algunos ya más derivados era un proceso ya mucho más grande. Y este proceso se supone que les ayudaba precisamente a mantener esa postura erguida equiparable con la de los mamíferos, ya que no nada más es que mantuviera una postura erguida como característica, sino que además esa postura erguida era obtenida a través de diferentes modificaciones del esqueleto por la que la mantenían. Y en el caso de las aves, por ejemplo, ya no presentan el hueso del astrágalo ni del calcáneo, ya estos dos huesos se fusionaron junto con la tibia y forman parte de un nuevo hueso que se llama tibiotarso. Pero a pesar de que ya no lo expresan las aves como tal, todavía en el desarrollo embrionario de las aves, todavía se observa que se forman los dos cartilaguitos que van a formar el calcáneo y el astrágalo, y ese cartílago todavía presenta este proceso ascendente. Ya al final, conforme avanza su desarrollo, pues esos dos cartílagos se fusionan con el resto de los huesos y desaparecen, pero todavía, a pesar de que ya no los tienen, cuando están en ese proceso embrionario, todavía se observa ese cartílago y se observa que todavía presentan ese proceso ascendente. Y finalmente la cabeza del fémur, que es el hueso que se encuentra aquí en la parte posterior, presenta una forma esférica, que bueno, a diferencia de muchos reptiles como las tortugas, que parece como una media luna y está como muy alineada con el eje central del hueso, en el caso de la cabeza, que es la parte que va unida a la pelvis, en el caso del fémur de los dinosaurios, presenta una forma de esfera y sobresale del eje central, y esa característica se mantiene en las aves. Y si se fijan, estas 4 características que aquí les mencioné, junto con otras tantas de las aves, es por las que las aves se siguen considerando dinosaurios, porque cumplen con todas estas características, además de que filogenéticamente hablando, siguen estando muy relacionadas con los dinosaurios. Y de hecho, muchos dinosaurios carnívoros, sobre todo, todavía, conforme se avanza en la línea evolutiva de los dinosaurios carnívoros, se van observando todas estas modificaciones que al final derivaron en el patrón corporal que tenemos en las aves. Pero en general, la mayor parte de las características que son utilizadas para clasificar a los dinosaurios las siguen presentando las aves. Por eso es mentira que todos los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. En realidad, las aves es el único grupo de dinosaurios que sobrevivió al evento de extinción masiva. Bueno, y ahora que vimos cuáles son las características que cumplen todos los dinosaurios o que deben tener un vertebrado para ser considerado un dinosaurio, ahora vamos a ver la clasificación ya más puntualizada de los dinosaurios, cómo es que se clasifican los dinosaurios actualmente. Y en general, desde el Mesozoico a la fecha, los dinosaurios se pueden clasificar en 3 principales líneas evolutivas. El grupo de los ornitisquios, que es donde se clasifican a todos los dinosaurios herbívoros que no son de cuello largo. El grupo y que se extinguió hace 66 millones de años. El grupo de los sauropodomorfos o de los dinosaurios cuello largo, que se extinguió a finales del Cretácico. Y el grupo de los terópodos, que fue el único, que es donde se clasifican a todos los dinosaurios carnívoros y a las aves, que ahorita van a ver por qué las aves forman parte del grupo de los terópodos y por qué fue el único grupo que sobrevivió al evento de extinción masiva de hace 66 millones de años. El grupo de los ornitisquios, bueno, se caracterizaba por presentar el pubis orientado hacia la parte posterior, que el pubis es un hueso de la pelvis, y en el caso de los dinosaurios de cuello largo y de los dinosaurios carnívoros, el hueso del pubis iba dirigido hacia enfrente, pero en el caso de los ornitisquios, el pubis se dirigía como hacia la parte posterior del cuerpo.
una de las hipótesis por las que se piensa que tuvo este movimiento, este hueso que se hizo hacia atrás, pudo haber sido, pudo haber estado relacionado con el hecho de que los dinosaurios de este grupo son herbívoros. Entonces eso permitió que el espacio torácico tuviera mucho más espacio para poder albergar más intestinos y poder digerir mejor las plantas. Y otra hipótesis también dice que tuvo que ver con el hecho de que aquí se conectaba cierta musculatura que les ayudaba a respirar, porque se han encontrado algunas cicatrices musculares en el pubis y que muy probablemente les ayudaría a comprimir los pulmones. Presentaban un predentario, que es un hueso adicional. El dentario lo tenemos los vertebrados en general, que es este hueso donde están los dientes de la mandíbula inferior, y delante de ese hueso los ornitisquios presentaban un hueso llamado predentario, que junto con el premaxilar, que es donde, en nosotros los mamíferos, es donde se ponen los dientes incisivos, presentaba también una modificación y junto con el predentario formaban una especie de pico con la cual cortaban la vegetación. Eran herbívoros, eran de bípedos a cuadrúpedos y aquí se clasifican tres principales grupos de dinosaurios. Los tirióforos, los ornitópodos y los maquinocéfalos. Los tirióforos son estos dinosaurios acorazados, el grupo de los dinosaurios acorazados. La mayoría de ellos eran cuadrúpedos, presentaban una serie de osteodermos en la espalda, que son estos elementos, son modificaciones de la piel para formar una especie de estructura que tendría una forma muy similar al hueso, sin que estos realmente formen parte del esqueleto, del esqueleto, y dependiendo de la disposición de los osteodermos, podemos clasificarlos en dos principales grupos: el grupo de los estegosaurios, que son estos tirióforos que presentaban los osteodermos pareados en forma de línea paralelas a lo largo del dorso, y el grupo de los anquilosaurios, que presentaban esta modificación en sus osteodermos para cubrir todo el lomo y que en algunos casos se presentaban en forma de púas bastante largas en todo el cuerpo. El grupo de los estegosaurios no hemos encontrado fósiles hasta ahora ni huellas del grupo en México, pero en el caso de los anquilosaurios sí se han encontrado registro fósil en nuestro país. Se han encontrado osteodermos aislados en el estado de Baja California, en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila. De hecho, del estado de Coahuila, que es donde se ha encontrado suficiente material como para describir una especie de anquilosaurio propia de nuestro país, que es Acantolipan gonzalesi, que fue descrito hace 4 años. Hace 4 años es uno de los anquilosaurios más antiguos que se conocen hasta ahora del continente americano. Se conocen muy pocos huesos, pero bueno, es importante este registro fósil, ya que indica la presencia del grupo en nuestro país, y además de que habla de una regionalización faunística que hubo en toda América del Norte, al encontrarse un anquilosaurio aquí que es exclusivo de México y que no se ha encontrado en otras partes de América del Norte. El grupo de los ornitópodos es un grupo en el que se clasifican estos dinosaurios que son bastante conocidos, como son los ipsilopodontes, que son estos herbívoros de pequeño tamaño. El caso de los iguanodontes, que son herbívoros ya un poco más grandes, y los dinosaurios pico de pato, que como a quienes les gustan los dinosaurios, recordará que los pico de pato se clasifican en los que no tenían cresta y algunos que sí tenían una cresta ósea. En el caso de estos dinosaurios, algo que presentaban en particular es que, a diferencia de muchos arcosaurios que no mastican su comida, ellos ya podían hacer un procesamiento de masticación verdadero muy similar al que tenemos los mamíferos. En el caso de los ipsilopodontes, que son estos dinosaurios pequeños, y los iguanodontes, observan una modificación bastante significativa en sus dientes que habla de que tenían cierto procesamiento de la comida. Y el caso de los dinosaurios pico de pato se llevó todavía a un extremo mucho mayor, al punto de que el proceso de masticación se presentaba en las dos mandíbulas y había modificaciones significativas en los huesos mandibulares, de manera tal que, a diferencia de nosotros, que cuando masticamos subimos la mandíbula y la cerramos y hacemos un movimiento circular, en el caso de los dinosaurios pico de pato, los huesos mandibulares superiores se hacían como hacia adentro al momento de abrir la mandíbula, y de cerrarla, así como que se ensanchaba la cabeza,
como que se ensanchaba un poco la cabeza, por lo que es una modificación bastante, es una tendencia evolutiva del grupo en general a presentar estas modificaciones en todo su aparato, en todo su aparato mandibular para poder desarrollar un proceso de masticación. Dentro del grupo de los dinosaurios, de los ornitópodos, han encontrado huellas de iguanodontes, hay algunos fósiles muy fragmentarios de ipsilopodontes que se han encontrado en el norte del país, pero los mejores representantes que tenemos en México son los pico de pato, los hadrosaurios, que es un grupo que prácticamente en todos los estados en los que se han reportado dinosaurios se han encontrado huesos. El primero del que voy a hablarles es del Huehuecanautlus tiquichensis, que es un dinosaurio que fue descrito en el estado de Michoacán, y que bueno, es un esqueleto es un esqueleto parcial, lo que conocemos en paleontología como esqueleto parcial, ya que es un esqueleto de un individuo que se conoce, y además en este caso es un dinosaurio que presentaba algo que en paleontología conocemos, bueno, que en anatomía se conoce como patología, que son modificaciones en este caso de los huesos, que indican algún tipo de daño, algún tipo de lesión. En el caso de una vértebra en particular, una costilla y un par de costillas que corresponden a Huehuecanautlus, se encontraron una serie de lesiones. En el caso de las costillas se observaron este tipo de lesiones, y en el caso particular de la vértebra, de una vértebra del tórax, esta se fusionó con la costilla, y a partir de las lesiones se ha deducido que este dinosaurio presentaba problemas para respirar, por lo que el doctor Ángel Alejandro Ramírez Velasco, que fue quien describió este dinosaurio y quien para su maestría estudió las patologías del Huehuecanautlus, encontró que este dinosaurio, él lo describe como una especie de dinosaurio asmático. ¿Cómo se produjeron estas lesiones? Muy probablemente se produjeron por alguna fractura que presentó el dinosaurio, y que simplemente por los huesos, cuando se curan a sí mismos, porque el hueso es es un tejido vivo, pues también se puede curar, se forma algo que se conoce como callo óseo cuando este no se atiende. ¿Me permites un momento, Fabián? Tengo que atender algo importante. Claro, claro. ¿Qué les está pareciendo la... Esos se regeneran, forman algo que se conoce como callo óseo, que es una formación que se puede ver en la mayoría de los fósiles, en varios fósiles, y que generalmente son producto de precisamente una fractura que se sana, y que generalmente los callos óseos son muy dolorosos, y este tipo de modificaciones es lo que nos dice que que los dinosaurios llegaban a presentar este tipo de fracturas. Y bueno, no solamente es en los dinosaurios, sino en los vertebrados en general o en los fósiles en general se pueden observar todo este tipo de cambios anatómicos, y nos ayudan a tener un mejor entendimiento de los grupos fósiles. Un segundo dinosaurio descrito en nuestro país fue Magnapaulia laticaudus, que fue encontrado en Baja California Norte. Y bueno, este dinosaurio es un dinosaurio pico de pato gigantesco. Algunas estimaciones dicen que mediría entre los 12 y los 15 metros de largo. Y es uno de los picos de pato más grandes del mundo. Solamente lo supera un dinosaurio pico de pato de China, que es el Chantungosaurus giganteus. Ese sí era todavía más grande. Pero es bastante interesante que aquí los dinosaurios pico de pato tendían a ser también muy grandes, incluso rivalizaban en tamaño con algunos dinosaurios cuello largo medianos o pequeños. El Velafrons coahuilensis fue descrito a partir de un cráneo de un individuo adolescente que se encontró en el estado de Coahuila, y bueno, sabemos que es una especie diferente a otros a pesar de que es un individuo juvenil, porque bueno, ya estaba en una edad, cuando los dinosaurios pico de pato nacían, prácticamente todos se parecían entre sí. La cresta se les iba desarrollando conforme crecían, por como se han encontrado algunos fósiles, sobre todo en Estados Unidos. A cierta edad ya se les expresaba la cresta, y de acuerdo a la forma de la cresta que presentaba este individuo y comparándola con otros dinosaurios crestados, incluido Magna Paulia, se ha visto que sí hay una diferencia significativa en la cresta. De ahí que a pesar de que es un individuo que todavía no acababa de crecer, se pueda deducir que era un individuo, que era una especie diferente. El Tlatolophus galorum, que seguramente si les interesa un poquito este tema de los dinosaurios, pues vieron que se describió el año pasado, salió la descripción, fue encontrado en el estado de Coahuila, y bueno, este es un dinosaurio bastante interesante,
en el sentido de que muy pocos fósiles en nuestro país este, presentan esta condición que en paleontología se conoce como esqueleto articulado, que es cuando se encuentra un fósil que tiene como la posición anatómica en la que deberían estar los huesos. En este caso, lo primero que se encontró fue la cola, que mediría aproximadamente 7 metros, y justo debajo de donde fueron encontrando los fósiles se fue encontrando el cráneo del Platolophus galorum, lo que permitió hacer una descripción bastante completa de su cráneo y de acuerdo a los huesos que conforman la cresta, porque, bueno, hay diferencias, la forma de la cresta no nada más cambiaba entre los dinosaurios, sino que también los huesos que la conformaban en los picos de pato también se modificaban. Generalmente la cresta está formada por el premaxilar, que es el hueso que, insisto, les recuerdo, donde se meten los incisivos, los nasales, que son unos huesitos que, si ustedes tocan aquí donde empieza la nariz, los pueden sentir, y en algunos casos hasta los parietales todavía llegan a formar parte de la cresta. De acuerdo a los huesos que conforman la cresta de Tlatolopus, se sabe que es un pariente muy cercano del Parasaurolophus, que es este dinosaurio pico de pato muy conocido que tenía la cresta en forma de tubo. La Tyrrhinus whistlani, que bueno, que ocupa un lugar especial para los que estudiamos dinosaurios en nuestro país, porque hasta antes de su descubrimiento, por ahí de los años 80, el registro fósil de dinosaurios en México no era prácticamente estudiado. Se hablaba de algunos huesos que se encontraban en Coahuila, algunas cuantas huellas que fueron descritas de manera muy somera, pero prácticamente el registro fósil de dinosaurios en México no era estudiado hasta el descubrimiento de la Tyrrhinus whistlani, allá por los años 80, y por mi mentor, mi director de tesis de maestría, el maestro René Hernández Rivera, y fue gracias a él a que encontró pues, un esqueleto relativamente, huesos relativamente completos, que comenzó el estudio de los dinosaurios en México, por ahí de finales de los 90 y principios de los 2000 a la fecha, pero algo que acaba de cambiar de la Tyrrhinus whistlani es que el doctor Alejandro, como parte del doctor Alejandro Ramírez Velasco, como parte de su tesis de doctorado, un buen amigo mío, hizo una revisión muy profunda de lo que se conocía de la Tyrrhinus whistlani, de lo que se había encontrado en los años 80. Y encontró que había varias cosas que como que no cuadraban, ya que, bueno, ya que se conocen bastante la anatomía de los dinosaurios pico de pato y utilizó diferentes parámetros para comparar los huesos y determinó que que no todos los huesos pertenecían al mismo animal. En el caso, por ejemplo, de un hueso que estaba en la nariz y que de hecho se utiliza para describirlo como una especie nueva, encontró que en realidad no era parte de la nariz, sino que se encontraba debajo del ojo, que era un hueso que se conoce como yugal. Muchas de las vértebras de la columna vertebral no formaban parte del mismo individuo, y también las patas, algunos huesos de las patas traseras también eran de otro dinosaurio completamente diferente. Pero a pesar de que muchos huesos no correspondían al mismo individuo, los que están en verde sí correspondían al mismo individuo, y eso se sabe porque por el tamaño de los huesos y por dónde fueron encontrados. De ahí que también sea muy importante actualmente para la paleontología saber exactamente dónde estaban esos huesos y saber la posición en la que se encontraron en el registro fósil para que pueda haber este tipo de determinaciones. Y no solamente vio eso, sino que además a partir de la observación y comparación de estos elementos, descubrió que el Tyrrhinus whistlani pasó que originalmente se creía un dinosaurio pico de pato que no tenía cresta, pasó a ser un dinosaurio que tenía ya una cresta como tal. Todavía no está hecha esa actualización en el esqueleto que está en Santa María la Ribera, en el Museo de Geología, pero, pero es interesante ver que este tipo de dinosaurio, que todavía los materiales fósiles que están depositados en las colecciones todavía nos puede dar mucha información cuando son revisados bajo nuevos parámetros, bajo los parámetros más recientes y a partir de los descubrimientos que se han hecho desde los 80 a la actualidad. Como lo dice el maestro René, pues ellos lo describieron a partir de lo que él dice, paleontología de estampitas, que nada más es, pues medio se parecía al hueso, medio no se parecía, pero actualmente ya con muchas herramientas con las que el doctor Fabián también ya ha trabajado, como es la morfometría, estadística multivariada y demás, pues es que ya podemos tener una mejor aproximación a lo que, a la diversidad de los fósiles en general. Ay. El tercer grupo de dinosaurios ornitisquios, ya el último que vamos a ver de dinosaurios orniticios, es el grupo de los marginocéfalos,
que estos presentaban una modificaciones en el cráneo en la parte posterior para formar, en el caso de los paquicefalosaurios, que son estos dinosaurios que tenían el cráneo, la parte superior del cráneo como reforzada, se presentaban en forma de cuernos, en forma de algunas protuberancias, y en el caso de los ceratopsios o los dinosaurios con cuernos, pues bueno, esa modificación se forma en esta cresta que se denomina en inglés, se denomina frill, Frill, pero que se traduce al español la estructura como gola, Gola, y en el caso de los dinosaurios con cuernos, pues bueno, o de los ceratopsios, pues la forma de la gola tenía importancia taxonómica. De paquicefalosaurio solo hay un diente que se ha encontrado y que se ha asignado a paquicefalosaurio, pero ese mismo diente también podría corresponder a un ipsilopodonte, por lo que hasta ahora no hay una prueba contundente de la presencia de este grupo en nuestro país, pero en el caso de los ceratopsios, son después de los hadrosaurios, son el segundo grupo mejor representado en nuestro país, y se han podido describir a partir de los restos que se han encontrado en el país dos especies nuevas. Por un lado es Coahuilaceratops magnacuerna y en segundo lugar Yehuicauceratops mudei, que fueron ambos descubiertos en el estado de Coahuila. En el caso de Coahuilaceratops magnacuerna se conocen dos individuos, uno que es un adulto completamente desarrollado y un individuo juvenil. Y aunque dicen de manera muy romántica que eran mamá e hijo, en realidad el quien encontró los fósiles me comentó que en realidad no los encontró juntos, que los encontró uno en un lado y otro estaba como a 2, 3 kilómetros de distancia. Entonces no es cierto eso de que eran mamá e hijo, pero por si llegan a escuchar algún rumor así. El caso de el segundo grupo, después de los ornitisquios, de los que ahorita estuvimos hablando, es el grupo de los sauropodomorfos, que son estos dinosaurios. También estos son dinosaurios súper conocidos, que su nombre común son los dinosaurios cuello largo, y bueno, como su nombre común lo indica, pues la característica más obvia de ellos es que su cuello era sumamente largo y la cola también era bastante, bastante larga. Este grupo se caracterizaba también porque el cráneo era relativamente pequeño en comparación con la masa corporal total de su cuerpo, presentaban las patas en forma de columnas y por el gigantismo que presentaban muchos de ellos. De hecho, aquí se encuentran muchos de los vertebrados de mayor tamaño que han existido. Y en México se han encontrado algunas huellas, algunos huesos en el estado de Chihuahua, en el estado de Sonora, en el estado de Coahuila. Y en particular, que lo pueden ver exhibido en el Museo de Historia Natural de aquí de Chapultepec, pues es bastante importante en la historia de la paleontología en México, ya que, bueno, el Diplodocus pertenece a la especie Diplodocus carnegie, que es una especie que fue descrita en Estados Unidos en el siglo XIX por una serie de paleontólogos que fueron patrocinados por un magnate del siglo XIX que se llamaba Andrew Carnegie. Y pues él estaba tan contento de que encontraron un esqueleto bastante completo de este dinosaurio que pues como buen fifí, pues quería presumirlo a todo el mundo y mandó a hacer 10 copias de este esqueleto, del esqueleto de este dinosaurio, y regaló esas 10 copias a 10 museos de historia natural a nivel mundial. Una de esas copias es la que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Chapultepec, y llegó por ahí de los años 30, fue una donación que se hizo después de que él falleció, y fue desde los años 30 hasta los años 80 cuando se descubrió el Atirrinus, el único esqueleto de dinosaurio que se conocía en México. De ahí la importancia paleontológica que tiene este esqueleto. Y de hecho el cambio de imagen que ocurrió en 2017, ahí yo tuve oportunidad de participar, y del por qué se cambiaron los huesos de color blanco a color negro, tiene que ver precisamente ese cambio que hicimos de la coloración, fue porque los huesos originalmente eran negros. Todavía no he leído cuál es la razón del por qué son negros, pero tiene que ver precisamente con los procesos de sedimentación de la región, pero originalmente eran negros, no eran blancos. De hecho, no sabemos por qué le cambiaron el color, incluso la réplica original. La réplica originalmente tenía este color negro. Como les mencioné, se conoce muy, muy poco realmente de cuellos largos en México, no hay ninguna especie descrita, y recientemente se describieron unos huesos que se encontraron en el estado de Puebla, que son estos huesos muy fragmentados de la pata trasera, se encontraron en Puebla y pertenecen al grupo donde se clasifica Diplodocus carnegie, aunque no es Diplodocus, pero pues forman parte del mismo grupo. El grupo de los terópodos, el tercer gran grupo de dinosaurios,
pues es donde se clasifican a todos los dinosaurios carnívoros. Estos dinosaurios son bípedos en general. eh, son bípedos, eran bastante variables en cuanto a la forma de su cuerpo, desde carnívoros gigantes como lo eran los tradicionales Tyrannosaurus Rex, Allosaurus y demás. Había algunos, hubo un grupo que es el grupo de los espinosaurios, que todavía es algo que está bastante en debate, pero que sabemos que tenían ciertas adaptaciones a un estilo de vida un poco más anfibio, y en algunos casos llegó a haber modificaciones tales que en algunos terópodos que incluso llegaban a presentar membranas entre los dedos, que de una manera bastante similar a cómo se presentan las alas de los murciélagos actuales, pero en general todos ellos eran bípedos. Presentaban una fúrcula, que es una modificación de un hueso del esternón, que tiene forma de Y, que en el caso de las aves es el que le llaman huesito de la suerte, que es un huesito muy delgadito, que se presenta debajo del cuello. Y este huesito, en el caso de las aves, la fúrcula, lo que les ayuda es a mantener el tórax rígido para cuando vuelan. En el caso de los dinosaurios, obviamente, sobre todo los carnívoros grandes, no volaban, pero ahí se unían tenían algunos puntos de unión con los huesos de la cintura pectoral, y les ayudaba a hacer ciertos movimientos con las manos. Presentaban pleurocelos o sacos aéreos, que son una modificación de algunos huesos, en las cuales simplemente se presentan como estas concavidades y estaban rellenas de aire, lo que hacía que que el esqueleto fuera muy, muy ligero. En el caso no solamente se prestaban en terópodos, sino también en el caso de los dinosaurios cuello largo, sobre todo como por ejemplo Diplodocus, se presentaban también estos espacios rellenos de aire, lo que les permitía ser sumamente grandes y al mismo tiempo sumamente ligeros en comparación. El Diplodocus, que está en el Museo de Historia Natural, por ejemplo, medía unos 25 metros de largo, y a pesar de su tamaño, su peso no superaba las 10 toneladas. Era un animal que proporcionalmente era muy ligero, pese a su tamaño, y era en parte por esta adaptación a ser muy ligeros. Y en el caso de la presencia de plumas, que bueno, que era una característica que se ha ido descubriendo de los dinosaurios carnívoros, sobre todo desde, desde finales de los 90, a partir de fósiles que se han preservado en algunos sitios de China, unos sitios de China, de Rusia, que se han encontrado que tenían plumas de diferente tipo. Y originalmente se pensó que el origen de la pluma era en los dinosaurios terópodos precisamente, y que fue una adaptación que ellos fueron adquiriendo para poder emprender el vuelo. Sin embargo, la presencia de plumas hasta ahora no se limita solamente a los dinosaurios terópodos. Algunos dinosaurios ornitisquios presentaban plumas. En el caso de que es el citacosaurio, que es un dinosaurio muy relacionado al origen de los dinosaurios con cuernos, en algunos fósiles que se han encontrado en China, se han observado que también presentaban plumas, sobre todo en la región de la cola, pero no nada más eran plumas comunes, sino que si hacemos una comparación analógica con el pelo de los mamíferos, en el caso de estas estaban muy engrosadas y eran muy parecido al pelo que presentan los puercoespines, por lo que serían plumas modificadas para tener forma de espina como tal. ¿Cómo sabemos que son plumas y no son eh, que son plumas y no son pelo? Por la estructura misma de la pluma es diferente a la que se presenta en la estructura del pelo, por eso sabemos que son plumas. Y no solamente se ha limitado, por lo que cuando se descubrieron estas plumas en los ornitisquios, se pensó que el origen de la pluma estaba en el origen de los propios dinosaurios. Pero en algunos estudios, algunos fósiles mucho mejor preservados de algunos pterosaurios, que como les mencioné, estaban muy cerca del origen de la división de la línea de los cocodrilos y la línea de las aves, también presentaban plumas, y no nada más presentaban plumas del estilo de estas que parecen pelos, sino que presentaban diferentes tipos de plumas en todo su cuerpo. Y no solamente eso, y por lo que muy probablemente se empezó a retroceder el origen de la pluma hasta el punto de decir, pues es que es una característica de los arcosaurios que dieron origen a las aves, pero se ha observado a nivel molecular, a nivel genético, que los genes que están encargados de producir los osteodermos en los cocodrilos, que son estas plaquitas que tienen en el lomo, son homólogos o son básicamente los mismos que son los encargados de producir las plumas
en las aves, por lo que muy probablemente el origen de la pluma como una estructura haya estado en el origen de del linaje de los arcosaurios, sea una característica propia de los arcosaurios, porque los cocodrilos tienen también potencialmente la carga genética necesaria para poder expresar plumas, como el resto de como las aves, solo que no las expresan. Y por lo que en el caso de los dinosaurios, muy probablemente el estado ancestral de ellos hayan sido arcosaurios emplumados, y que conforme avanzaron su historia evolutiva, el caso de los dinosaurios cuello largo, de los dinosaurios pico de pato, perdieran las plumas y su estado avanzado o su estado evolutivo fuera la presencia de escama, de tener escamas y no plumas como la mayoría de los arcosaurios. En el caso de los terópodos mexicanos también hay bastantes especies. Una de las más completas, a pesar de toda esa pedacería que se ve ahí, es la Bocania anómala, que aparentemente es un tiranosaurio, que eso ya me corresponderá a mí revisarlo en tesis de doctorado, pero algunas estructuras que he tenido oportunidad de ver el material que se conoce de la Bocania anómala, pues sí, se parecen bastante a la de otros tiranosaurios, ya que tuve oportunidad de compararlos con tiranosaurios canadienses, y sí, efectivamente muchas estructuras son muy similares a las de los tiranosaurios, pero falta hacer ese estudio. Y bueno, si fuera un tiranosaurio, por las características anatómicas que tiene, sería un tiranosaurio que tenía los brazos relativamente largos, tendría manos con 3 dedos, todavía no sería un estado muy avanzado en su línea evolutiva de los tiranosaurios. Y algo que sí me llamó la atención es que era como buen mexicano, era chaparrito y gordito, porque los huesos de este dinosaurio son bastante robustos, pero muy pequeños, son muy similares a los de Tyrannosaurus rex, que era un animal muy robusto y muy grande, pero en este caso era muy chiquito y bastante gordito. Eso es bastante peculiar de la Bocania anómala. Hay un dinosaurio que espero próximamente describir junto con el doctor Ángel Alejandro Ramírez Velasco, que fue encontrado en el estado de Michoacán. Y bueno, esos huesos pertenecen a esta región de la pierna, que ya hemos comparado con algunos huesos que son descritos en la literatura, y aparentemente son de una especie nueva de un dinosaurio tipo raptor, pertenece a la familia Troodontidae, que son estos dinosaurios parecidos, ser muy parecidos a los raptores, pero más flaquitos y más chiquitos. Y es de Michoacán. Y en el caso de material que ya estoy próximo a publicar, es un diente que se encontró también en el estado de Michoacán, que originalmente se decía que era un tiranosaurio, pero cuando hice mi estudio en maestría de dientes de tiranosaurio, algo que lo comparé con varias especies de tiranosaurios de América del Norte, y no se parecía a ninguno de ellos. Y viendo algunas características que vienen descritas en la literatura y haciendo algunos análisis filogenéticos, los análisis indicaban que era un dinosaurio de una línea evolutiva completamente diferente a la de los tiranosaurios, por lo que sería el primer registro de un dinosaurio carnívoro que no es un tiranosaurio en nuestro país. Y de acuerdo a la posición en la que se arroja el diente, muy probablemente tendría esta morfología, en caso de que fuera un diente perteneciente a ese grupo. Dinosaurios carnívoros de mediano tamaño del grupo de los megalosaurios, y que estuvieron en competencia directa con los tiranosaurios, por lo menos aquí en México, hasta una etapa bastante avanzada del periodo Cretácico. También había representatividad de dinosaurios carnívoros tipo avestruz, en el caso de Totornimus pacardensis, que fue encontrado en el estado de Sonora y se describe a partir de algunos huesos fragmentarios de la extremidad posterior. El Paracenisaurus normalensis, que es también un dinosaurio tipo avestruz, que se conoce se conocen algunos huesos de la cola, algunos huesos de las extremidades posteriores, fue encontrado en el estado de Coahuila. Y aquí lo peculiar de es que, a diferencia de Totolmimus, que sus parientes más cercanos del Totolmimus están en Canadá y en Estados Unidos, en el caso del Paracenisaurus, sus parientes más cercanos están en Asia. Aún no sabemos exactamente cómo llegó de Asia para acá, pero es bastante llamativo que sus parientes más cercanos se encuentren en China y en Mongolia. Y finalmente el Alexornis antecedens, que fue encontrado en Baja California Norte. Y como les mencioné, y si se fijaron todas las características que les mencioné de los terópodos, es por la que se clasifican como dinosaurios terópodos a las aves. Basada en esa lógica, el Alexornis antecedens es un ave del Cretácico que se encontró en Baja California Norte, y pues era del tamaño de un gorrioncito más o menos. Es un ave que hasta ahora, hasta donde he podido revisar, es la única ave de ese tamaño que se conoce del Cretácico en América del Norte.
Se sabe que había más, pero como los huesos son muy frágiles de las aves, casi no se fosilizan, por lo que es un registro bastante importante, el Alexornis antecedens. Y pues todo lo que les acabo de mencionar, pues forma parte del trabajo diario, por decirlo de una forma, de la paleontología, que es la descripción de especies, el estudio de las relaciones evolutivas, la taxonomía, las relaciones filogenéticas, pero ya no nada más se limita a la paleontología a revisar ese tipo de estudios, sino que ya actualmente, gracias a que se conocen registros fósiles cada vez más completos, pues es que podemos conocer mucho más podemos extraer más información de los registros fósiles. Aquí les presento algunos estudios que resultan bastante llamativos. En el caso de, uno de los casos más comunes que nos preguntan es de qué color eran, cómo sabemos que eran de determinado color. Si ustedes le hubieran preguntado a un paleontólogo de hace unos 20 o 30 años, muy probablemente les habría dicho que se basa mucho en algo que se conoce como actualismo biológico, es decir, se comparan los animales modernos y pues más o menos se deduce que ese pudo haber sido el color de muchos dinosaurios. Se comparan con reptiles modernos, con aves, en algunos casos con mamíferos, aunque es menos frecuente que se haga esa comparación, pero pues así era como más o menos se estilaba que podían ser de ese color. Pero de unos años para acá ha habido una explosión en cuanto a la coloración de los dinosaurios, ya que sabemos exactamente de qué color eran ya varios dinosaurios. Aquí solo se ilustran 5, pero ya hay muchos más dinosaurios que se conoce su coloración y que de hecho la semana pasada o hace 2 semanas salió un artículo, estoy todavía esperando el artículo a que salga, pero se anunció de que ya se había también descrito la coloración de un reptil volador, de un pterosaurio del género Tapejara allá en Brasil, a partir de la misma técnica que se utilizó para revisar la coloración de estos 5 dinosaurios. Y bueno, ¿cómo se hizo? En el caso de 3 de ellos, que son del A, B y C, el Sinosauropteryx, que es este de acá, el Microraptor y el Anchiornis, fue a través de microscopía electrónica. Estos 3 dinosaurios presentaban plumas y en las plumas se presenta unas estructuras que se conocen como melanosomas, que en las cuales se presenta cierta pigmentación. Dependiendo de la forma del melanosoma, va a ser la coloración que exprese. Hicieron la comparación de los melanosomas que se encontraban usando microscopía electrónica de estos dinosaurios con la de las aves y se encontró que la coloración de Sinosauropteryx, por ejemplo, en el caso de la cola, era un patrón anillado, es decir, presentaba una coloración de tipo avellana en la parte del dorso, en la de avellana mezclado con anillos blancos en la cola. En el caso del dorso era de color avellana y en el caso del vientre era color blanco. En Microraptor se encontraron melanosomas que indican que era una coloración como azul metálico, como la que tienen los anates, que pueden ver los anates macho aquí en Ciudad de México. Pues algo así era la coloración del Microraptor. Y en el caso del Anchiornis era una coloración un poco más compleja, con las plumas de la corona o de que se encontraban en la parte superior de la cabeza, de manera rojiza y un bandeado de entre blanco y negro en las plumas de las alas. Pero en el caso de Psittacosaurus y de Boreal-Pelta, que es dinosaurio casado, pues no se presentan plumas. Ahí, ¿cómo le hicieron? Bueno, ahí utilizaron una técnica que es espectroscopía de masas, a través de la cual se determina qué sustancias se presentan en una muestra determinada. En el caso de estos dos fósiles, se llegaron a preservar todavía algunas estructuras orgánicas, como lo es la queratina, que era una cubierta que se presentaba en los osteodermos de Boralpelta y en algunas escamas de Psittacosaurus, y a partir de ver cuáles eran las sustancias que se encontraban en esa queratina es que se determinó la coloración de estos dinosaurios, pero es bastante raro que este tipo de análisis se desarrollen porque las condiciones de fosilización tienen que permitir la conservación de ese tipo de estructuras orgánicas. En el caso de Boralpelta, algo que llamó la atención es que a pesar de ser un dinosaurio de gran tamaño y estar acorazado, por la forma, por la coloración que presentaba y el tipo de plantas en las que este dinosaurio vivió, se sabe que era una coloración para confundirse, lo cual es bastante peculiar, ya que uno pensaría que estos dinosaurios, al estar tan bien acorazados, pues no les importaría que los vieran los depredadores, pero no solamente estaban bien acorazados, sino que además evadían a sus depredadores, ya que además, a pesar de ser animales grandes, sus depredadores los veían desde arriba y entonces se confundía perfectamente con el entorno, por lo que pasaría desapercibido.
De ahí que sea bastante llamativo que estos dinosaurios, en lugar de tener solamente depender de sus osteodermos para defensa, también recurrieran a ese tipo de mecanismos para ocultarse de los depredadores. En el caso de la biomecánica, como qué tan rápido corrían, pues bueno, no nada más se utiliza como para apantallar a la gente, sino realmente hay un análisis detrás para saber qué tan rápido podía correr un animal. En el caso de Tyrannosaurus Rex, si vieron la película de Jurassic Park, ahí se dice que John Hammond, que es el dueño del parque, dice que han cronometrado a Tyrannosaurus Rex correr a 70 kilómetros por hora. Eso no nada más es una velocidad que se da para pantallar, sino que realmente se pensaba que podía correr a 70 kilómetros por hora. ¿A partir de qué se basaron para decir eso? Pues de la forma de los huesos del dinosaurio. En la mayoría de los dinosaurios carnívoros de gran tamaño, estos tres huesos, que son huesos del pie, son más o menos del mismo ancho. Pero en el caso de algunos dinosaurios muy pequeños, como es el caso de los dinosaurios tipo Velociraptor, el hueso del centro del pie tiende a hacerse cada vez más delgado, de manera tal que además anatómicamente esos animales, que eran depredadores muy pequeños, claramente su anatomía refleja que eran animales muy rápidos. En el caso de Tyrannosaurus Rex, presentaba una adaptación muy similar a la de los raptores, de que el hueso central del pie era muy delgado, además de que proporcionalmente se veía que ciertas proporciones de sus piernas daban esa idea de que era un animal muy rápido, y basados en su tamaño y en la posible distancia que daba entre paso y paso, se estimó durante los años 80 que Tyrannosaurus Rex podía correr hasta 70 kilómetros por hora. Pero como ya conocemos más de la anatomía, ya tenemos modelos computacionales, es que ya se puede estimar mejor la verdadera velocidad a la que podía correr Tyrannosaurus Rex, y ya no nada más en la mera observación de los huesos. En este caso se utilizó un modelo matemático que se utiliza en ingeniería, sobre todo en arquitectura, que se conoce como análisis de elementos finitos, que es un modelo en el cual uno mete información en un programa de computadora, y a partir de ciertas estimaciones de fuerza se puede saber qué tanta resistencia puede tener una estructura, y saber exactamente dónde es donde se presenta el mayor estrés cuando se ejerce cierta presión sobre el hueso. En el caso de este estudio, que fue presentado en 2017, se incorporó diferente información sobre Tyrannosaurus Rex a través de un modelo computacional de su anatomía. Se metió información sobre los músculos, porque otra vez, como les mencioné, en los músculos se pueden ver ciertas cicatrices y ciertos procesos que nos dicen el tamaño de la musculatura. Se incorporó toda esa información sobre la musculatura de Tyrannosaurus Rex, una estimación del peso que tendría, que rondaba en el caso de un Tyrannosaurus Rex adulto entre las 7 y las 9 toneladas de peso, y se comparó qué tan rápido podía correr. En el caso de los animales que corrían que de algunas velocidades muy elevadas, pues se encontró que no podían correr tan rápido. Pero en el caso de movimientos más lentos, se vio que era plausible que Tyrannosaurus Rex pudiera resistir, todo su cuerpo pudiera resistir el peso, por lo que actualmente se sabe que en el caso de Tyrannosaurus Rex adultos, solo podían correr hasta un promedio de 12 o 13 kilómetros por hora, más o menos la velocidad de una persona adulta común. Pero en el caso de los individuos muy jóvenes, de individuos subadultos o individuos muy pequeños, de Tyrannosaurus Rex, como las proporciones de sus patas indicaban que eran proporcionalmente más largas y eran más ligeros, esos individuos sí se ha estimado una velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora para cuando eran adolescentes. Pero ya cuando eran adultos completamente desarrollados, esa velocidad se reducía mucho porque eran animales muy lentos, y eran animales muy pesados, perdón. Enfermedades en dinosaurios, este artículo salió, si no me equivoco, en 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia. Se publicó en The Lancet y se descubrió cáncer en un dinosaurio. Como les mencioné, hay veces que se encuentran huesos que tienen este tipo de estructuras y que a veces se piensa son callos óseos, que indicaría una fractura en algunos huesos. Pero en este caso, en este hueso, que es una fíbula, que es un hueso de la pata trasera de un dinosaurio con cuernos, del género Centrosaurus, se encontró, se tomaron tomografías computacionales que se hicieron con un tomógrafo, como cuando nosotros nos hacen tomografías de la cabeza y de los huesos y demás, pues todo ese mismo aparato que se utiliza en medicina para poder ver la estructura de los huesos de esta fíbula en particular.
esta fíbula en particular, y se vio que había, en esta parte que está aquí, que es extraña, se encontró que las células que se encontraban ahí estaban deformadas o presentaban un crecimiento celular muy extraño. Se comparó esta fíbula dañada con una fíbula normal de la misma especie, y se comparó también con algunas malformaciones humanas que se llegan a presentar. En este caso, esta formación celular se parecía mucho a las personas que tenían osteosarcoma, que es un tipo de cáncer que nos afecta a nosotros y que sobre todo se expresa en los huesos largos. La forma de las células de esto indican que esta parte de aquí es un tumor cancerígeno y que este dinosaurio tenía cáncer. Es algo que se está analizando y que desde hace un tiempo, desde hace unos 10 años a la fecha, se han estado analizando en huesos que se encuentran así y se han encontrado diferentes tipos de enfermedades. Hasta ahorita, esta era la primera vez que se presentaba un estudio sobre la prueba de que los dinosaurios también les daba cáncer, que a los dinosaurios también les daba cáncer. Entonces no es el 5G, no son las vacunas, es algo que simplemente ha existido históricamente y que no nada más nos afecta a los humanos, sino que le afecta a muchos grupos de vertebrados. Y hay un estudio, y también no nada más se limita a este tipo de estructuras, sino que en muchos casos los daños que se encuentran en los fósiles también requieren de una revisión mucho más profunda y un conocimiento mucho mayor de la anatomía de los grupos en general. En este caso, por ejemplo, en unos huesos de Tyrannosaurus rex de la mandíbula inferior que se conocen en un ejemplar, se han observado este tipo de agujeros. Este tipo de agujeros no son extraños y de hecho por mucho tiempo se pensó que en este ejemplar en específico, estos agujeros originalmente eran producto de algún combate que se tuvo con otro Tyrannosaurus rex, que el individuo tuvo con otro Tyrannosaurus rex y pues le marcó los dientes, y ese mismo tipo de lesiones se encontraron en otros Tyrannosaurus rex, en otros individuos, por lo que aparentemente pues era como un comportamiento común entre los tiranosaurios el estarse peleando. Pero cuando se compararon este tipo de lesiones y se observaron más a nivel más microscópico los bordes de la propia lesión y demás, se observó que en realidad las lesiones eran mucho más parecidas a las que se presentan en las aves que son afectadas por tricomonas, que es un parásito, es un protozoario parásito que se les da a las aves y que también les lesiona la misma región anatómicamente que se encuentra aquí, por lo que a pesar de que no se conoce el fósil como tal no es cierto, de tricomonas como tal, no se conoce el fósil, se ha hipotetizado un posible parásito para los dinosaurios. Y en este caso, a partir de la comparación de estas lesiones con las aves, es que se determinó que que estos individuos estuvieron infectados de algo parecido a tricomonas, en el caso de que es una enfermedad que le da a las aves y que se transmite ya sea por comida o por agua. Y en el caso del individuo que está aquí, son tantas las lesiones que muy probablemente que se expresaban en forma de úlceras en el caso de las aves y que muy probablemente por el grado de infección y de lesiones que tenía este individuo, es que se hipotetiza que el individuo tenía una cantidad enorme de lesiones en toda la boca y que incluso es por eso que pudo haber muerto, porque les genera mucho dolor a la hora de abrir la boca. Y entonces era tanto el dolor que muy probablemente dejó hasta de alimentarse este pobrecito de aquí, que no tenía tantos agujeros en la mandíbula, del nivel de infección que llegaba a tener. Y finalmente, pues algo que ha estado revolucionando un poquito lo que es nuestro entendimiento de qué es lo que se preserva en el registro fósil es el descubrimiento de algunos cromosomas y de posiblemente ADN en algunos huesos de dinosaurio. En el primero en el que se reportó este tipo de material fue en un individuo juvenil del género Hypacrosaurus, de un fósil que se encontró en Canadá, de la parte posterior del cráneo. Se hizo todo un procesamiento del hueso para eliminar las fases minerales que se producen a lo largo del proceso de fosilización. Cuando se retiraron todas esas fases minerales y se usaron algunas técnicas de tinción,
se encontraron algunas células que aparentemente estaban en división celular y en algunos casos, en algunas células muy puntuales se observaban este tipo de estructuras que aparentemente son cromosomas. Para poder comprobar que realmente fueran eso lo que estaban observando, hicieron exactamente el mismo proceso en un hueso de un ave joven de Mu, que es esta ave que se parece mucho al avestruz y que vive en Sudamérica. Hicieron exactamente la misma técnica, le eliminaron las fases minerales del hueso y encontraron exactamente el mismo patrón de células de división, que células que estaban en división celular y que también morfológicamente se observaban los cromosomas como se encontraban en este hueso. Y para comprobar que realmente estaban recuperando cartílago en esa región, hicieron sus procesos de tinción y tanto en el emú como en el hueso de dinosaurio y encontraron exactamente el mismo comportamiento, por lo que se está encontrando que en el registro fósil, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el fósil y cuáles fueron en las que se fosilizó todo el material, es que se pueden llegar a obtener este tipo de material orgánico todavía en el registro fósil. Y de hecho este año, si no me equivoco, hace un mes, tal vez, no sé, más o menos como un mes, en febrero, no es cierto, en febrero fue, en un dinosaurio del género Caudipteryx, que son estos dinosaurios chiquitos que parecían más bien pollitos, también en mezcolanza de huesos entre la región de la pata trasera, lo que vendría a ser algo como la rodilla para nosotros, se encontraron también los mismos, se hizo la misma técnica de desmineralización para eliminar las fases minerales de la fosilización y se aplicó exactamente el mismo estudio y se comparó en este caso con huesos de pollo y se encontró exactamente el mismo comportamiento, lo que indicaría que, en el registro fósil es viable que se puedan preservar algunas moléculas orgánicas, como hasta hace muy poco se pensaba no podían resistir todo el procesamiento, todo el proceso de fosilización, y así se pensó por mucho tiempo, pero esto nos está indicando que sí es viable que se encuentren este tipo de estructuras en el registro fósil. Y ya finalmente, para terminar la plática, pues vamos a hablar de cuál es la hipótesis del que fue lo que pasó hace 66 millones de años, que fue un proceso de extinción masiva, el último, del que inició el hombre, en el cual, pues bueno, se extinguió una gran cantidad de biodiversidad en ese momento, no solamente de dinosaurios. A lo largo de los años se han propuesto diferentes hipótesis de qué fue lo que pasó con la extinción de los dinosaurios, pero a lo largo del tiempo se han mantenido dos como las que más fundamento han recibido de parte de los especialistas. Una que es un tanto gradualista, en la cual se dice que en los últimos 2 millones de años, una actividad volcánica bastante intensa que ocurrió en la India, que se ve reflejada en lo que se conoce como las trampas de Deccan, que es una planicie que se encuentra en el norte de la India, que mide 2 metros de altura más o menos, está conformada de roca volcánica y toda esa roca volcánica de 2 kilómetros de espesor, pues fue formada en un mismo evento de vulcanismo, lo que indica la gran cantidad de actividad volcánica que hubo durante esos 2 millones de años. Pero algunas estadísticas en cuanto a la diversidad taxonómica que se conoce a nivel global de dinosaurios, de plantas, de invertebrados, etcétera, de diferente biodiversidad que vivió en esa época, indica que si bien hubo un cambio climático producto de esta actividad volcánica, se fue dando de manera muy paulatina, de manera tal que la biodiversidad sí tuvo posibilidad de irse adaptando cada vez más a este cambio climático que fue muy despacio, que implicaba un aumento en la temperatura a nivel terrestre. Y lo que aparentemente es más viable que haya ocurrido hace 66 millones de años es la caída de un meteorito, que eso sí implicaría un cambio climático muy brusco. En este caso, el escenario que se plantea con la caída del meteorito es que al ser un meteorito de unos 10 u 11 kilómetros de diámetro, es que habría chocado contra la Tierra y el choque sería equivalente a detonar varias bombas atómicas al mismo tiempo, lo que involucraría el levantamiento de una capa de polvo que cubriría el planeta y que no permitiría que las plantas pudieran hacer fotosíntesis, que no llegara la luz solar a la superficie terrestre. Y eso conllevaría, por un lado, a que las plantas murieran y con ella, en consecuencia, todo el sistema, toda la biosfera colapsaría como tal
ya que la mayoría de los organismos fotosintéticos, que son la base tanto de las cadenas respiratorias como de las cadenas alimenticias, pues se extinguirían y con ellas subsecuentemente los organismos que dependerían de ellas hasta llegar a los dinosaurios. Y solamente sobrevivirían las plantas que no necesitarían de tanta luz solar para poder hacer su proceso fotosintético, que tenían ciertas fases de la fotosíntesis que no se necesitaba la luz y que pudieran resistir un cambio climático de aproximadamente 100 años, si no me equivoco, y aquellos especies que no necesitaban de tanta comida y que tenían cierta flexibilidad en cuanto a su dieta y a sus demandas energéticas serían muy bajas, lo que les permitiría sobrevivir a ese fenómeno de extinción. Hasta ahora la evidencia que se ha encontrado, sean de unos 2 años o 3 años a la fecha, se han estado recuperando nueva evidencia fósil que indica que en un sitio que se encuentra en Dakota del Norte, que ahorita no recuerdo el nombre, es una capa sedimentaria que se encuentra exactamente por encima que se encuentra en medio de una formación que se llama Fort Union, allá en Dakota del Norte, que es del Cenozoico, que es después de la extinción de los dinosaurios, y una que se llama Hell Creek, que es durante la era de los dinosaurios, y en medio de las dos hay una capita, una capita sedimentaria que en primera que está formada por sedimentos marinos, que pues, además esa zona no se sabe que no estaba cerca del mar, entonces debió haber llegado a través de un maremoto todo ese sedimento marino. En segunda, esa capa tiene bastante iridio, que es parte del material del que están formados los meteoritos. Y además de que esa capa hay bastante material fósil de plantas que están quemadas, lo que implica que durante mucho tiempo hubo incendios a nivel, por lo menos en América del Norte hubo incendios masivos forestales que también pudieron haber provocado este cambio climático. E irónicamente, a pesar de que ya no llegaba la luz del sol a nuestro planeta, lo que pudo haber mantenido la temperatura para que la vida fuera viable fue precisamente este evento del vulcanismo, porque se liberan varios gases de efecto invernadero, por lo que si bien se llegó a escapar algo de temperatura, no se escapó lo suficiente de la Tierra como para que se enfriara demasiado, entonces se mantuvo una temperatura tolerable en todo el planeta a pesar de que no llegaba luz de sol. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Si tienen alguna duda, si quieren algo de literatura, con todo gusto se me puedo pasar. Y pues adelante si tienen preguntas y demás. Adelante, amigo. Ok, pues entonces vamos a iniciar una sesión de preguntas para resolver sus dudas acerca de pues, este grupo tan interesante que nos ha platicado ahorita Carlos y que forma parte de nuestro módulo en el curso de Cordados. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para Carlos del tema? ¿Se quedan con una duda o algo por el estilo? Entonces, perdón. Adelante. Entonces, las características no se me quedaron muy claras, pero una de ellas son los huesos de los tobillos. Para diferenciar entre la línea evolutiva que da origen a los cocodrilos y la de las aves, sí, es una característica para reconocerlos. Y en el caso de los dinosaurios, en uno de esos huesos, que es el astrágalo, se presenta algo que se conoce como proceso ascendente. Ahorita la pongo otra vez. Que se conoce como proceso ascendente y que les ayudaba a mantener esa postura erguida. Esta de aquí. En el caso de los que son dinosaurios, se tiene el astrágalo y arribita, o sea, esta parte que va unida al hueso de la tibia, se presenta algo que se conoce como proceso ascendente, que es este de aquí. Esto es lo que les ayudaba a mantenerse en esa postura. Y en el caso de las dos líneas evolutivas de arcosaurios, por ejemplo, que es algo un poquito más viejito, es algo un poquito más generalizado, la diferencia para distinguir cuando un arcosaurio fósil es parte de la línea de los cocodrilos o de las aves, es el tamaño de estos huesos de los talones, que es el astrágalo y el calcáneo. Si son del mismo tamaño, son de la línea de los cocodrilos, es un arcosaurio de la línea de los cocodrilos, y si el astrágalo es más grande que el calcáneo, es de la línea evolutiva de las aves.
¿Sí? ¿Te quedó claro o te genera más dudas? No, no, sí, está bien. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda para Carlos? En el examen van a venir 3 preguntas de este tema al final de todas las preguntas normales del examen. Y obviamente tienen que ver estas preguntas pues con la presentación de Carlos, principalmente con las cuestiones que nos identifican a los grupos, ¿no? Que es algo en lo que siempre insistimos nosotros en el curso de acordados, o sea, aprender a diferenciar los grupos entre sí. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno. Entonces, le damos las gracias a Carlos. Amigo, te agradezco mucho habernos presentado este seminario y pues espero ponernos de acuerdo para el miércoles, para el contraturno, el de la mañana. Sí, sí. Y pues nuevamente agradecerte, esperando que